Si tú eres una persona que siempre se está cuestionando todo y que no acepta cuando otro ser humano o la sociedad le dice que la vida es injusta y que la realidad es así para justificar ciertas acciones que son autodestructivas del ser humano y de ti mismo, te invito a que veas el siguiente video. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vengo con ojos color mar. Espero que se vean cool también, seguro que sí. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar de un tema que es bastante profundo. Yo espero poder abarcarlo en este video, si no tal vez tengo que cortarlo en dos. Pero está muy relacionado con lo que fueron los videos números 5, 7 y 11. Estos videos son fundamentales para complementar lo que vamos a hablar en el presente video. Como lo decía en la intro, si ustedes son personas que siempre se están cuestionando todos estos discursos en donde nos dicen que los sistemas funcionan de cierta manera, que las ideologías funcionan de cierta manera, que los países, que incluso los órdenes mundiales o el orden mundial, que justo en estas últimas fechas, a partir del 2020 precisamente, se hablaba de un nuevo orden mundial. Si siempre te estás cuestionando estas palabras que te están diciendo y que lo ves por todos lados, este video trata justamente de desarrollar las ideas que desvirtúan mucho de eso que se está transmitiendo en el día a día. Antes de pasar con el tema, voy a hacer la recomendación de hoy. Siempre estoy haciendo una recomendación de libros. Muchas veces hablo de Nietzsche, pero casualmente no he recomendado ninguno de sus libros. En este momento recomiendo el libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que fue un filósofo del siglo XIX, muy controvertido, pero el libro pues es de un filósofo que transmitió sus enseñanzas. Primero se fue a la soledad y pues tuvo ese tiempo de introspección y de reflexión que le permitió después desarrollar de una manera vasta su pensamiento. Entonces transmite varios mensajes que son muy fundamentales y que de hecho voy a retomar para este video, porque tiene mucho que ver. Y bueno, el tema de hoy trata de los órdenes imaginados. En muchos otros videos yo he hablado de un orden imaginado, pero como no he explicado estos dos términos, tal vez no me he dado a entender de la manera en que me gustaría. Y estas palabras las vengo obteniendo del libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. La verdad es que ese libro me abrió la mente de una manera muy increíble y creo que ese fue un punto de partida para mí, para ir entendiendo todo lo que pasa en la vida del ser humano. Entonces vamos a hablar de esos órdenes imaginados, qué significan, y también vamos a hablar de un orden real. Tenemos un orden imaginado y tenemos un orden real. Vamos a distinguir esos dos. Y como primer punto que quiero destacar como una afirmación es que los seres humanos, por regla general, vivimos en estos órdenes imaginados, que eso se traduce a que soñamos que estamos viviendo. Eso lo mencioné en alguno de mis videos, pero aquí ya lo voy a desarrollar ampliamente. Primero vamos a hablar de la especie. Y también dije en el video número 11 que estaba cuestionando lo que es ser un Homo sapiens. Yo sé que esto puede ser muy atrevido, pero bueno, la verdad es que siempre nos están diciendo es que somos Homo sapiens, somos seres humanos, pero ni siquiera sabemos exactamente ¿por qué se nos dice esto? No lo entendemos. Incluso términos como conciencia, como racionalidad o como inteligencia son algunos que no están tan claros y que varían mucho dependiendo de la persona que habla de ellos. Entonces vale la pena pensar en los mismos porque siempre nos están diciendo es que el ser humano es el único animal racional que existe en el planeta Tierra. Pero ni siquiera sabemos por qué. O sea, nada más nos lo están diciendo y nosotros ahí vamos repitiéndolo y creyéndolo de manera ciega. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita también. Vamos a hablar del Homo sapiens. El Homo sapiens, y como lo decía en el video número 5 en donde hablaba de la información, en realidad no he encontrado muchas definiciones de lo que es un Homo sapiens. Por etimología es hombre sabio, pero en lo que se refiere a sus características, de las pocas definiciones que encontré,
dice está en Wikipedia, pero la verdad es que es una definición que se encuentra de manera amplia y que sí coincide con lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Una de las principales características que tiene el Homo sapiens, que es la especie a la que pertenecemos, es que es un primate inventor. Esto es de lo principal, es decir, inventa todo. Y sabemos que el Homo sapiens, si nosotros nos vamos al estudio de la antropología, si nos vamos a la historia en sí, el Homo sapiens primero comenzó creando ciertas herramientas para cazar y para defenderse de otros animales que eran mucho más grandes que él. Esa fue una habilidad que fue desarrollando con las manos, derivado de su posición erguida. Entonces, fue una habilidad que fue desarrollando a lo largo del tiempo y que hizo que pudiera dominar la tierra en la que habitaba. Y creo que este poder, de cierta manera, de dominar, el ser humano lo fue tomando como algo justamente muy inteligente, como algo muy poderoso, como algo que le permitía imponerse e ir descubriendo otros territorios, que hasta cierto punto es verdad. Pero creo que su actuar se convirtió bastante errático al momento de que simplemente comenzó a crear y luego vino lo que es la agricultura para poder asentarse en territorios y perder ese carácter de nómada que tenía previamente, y fue así como creció bastante, pero sobre todo crecieron sus inventos. Esto es lo que nos dice la antropología de cómo fue desarrollándose el ser humano. Es decir, esta es una primera premisa de cómo el ser humano en sí, lo que ha resultado al día de hoy, es simplemente por un proceso de evolución, de adaptación y sobre todo de esa capacidad de aprendizaje a lo largo de la historia, en donde su capacidad inventiva y de creación se fue desarrollando hasta el nivel que tenemos hoy en día, en donde decía también, ya hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, y de muchos otros inventos, y algunos pueden ser bien empleados y otros no tanto. Y esto del proceso evolutivo del ser humano para crear esa capacidad también lo retomo de un texto que me complementa esta idea que quiero transmitir, porque nos dice, esto para aquellas personas que ven al ser humano como algo muy especial y que lo ven por sobre todas las demás especies, por creer que tiene algo bastante desarrollado en comparación con las mismas, como si fuera un ser que viene de fuera y, pues, como nos han dicho algunas religiones, creado por encima de todo lo demás. Pero en realidad esto deviene de un proceso natural, de un proceso de evolución. En este texto, La vida secreta de la mente, nos dice el autor Mariano Sigman que solemos pensar que lo innato es opuesto a lo aprendido. Otra manera de verlo, pensar que lo innato es en realidad algo aprendido en la cocina lenta de la historia evolutiva del hombre. Entonces, esta capacidad que nos hace distinguirnos de los otros animales no es en sí porque seamos animales muy especiales, eso sí, algo interesante es porque llegamos a desarrollar esa capacidad inventiva en un alto nivel, pero en realidad viene de este proceso de evolución que se ha dado a lo largo de muchísimos años y también como una forma de adaptación. Hasta ahí vamos con lo que es el ser humano. Retomo esto de cómo el ser humano siempre ha pertenecido a la naturaleza para aquellos que consideran de una manera absoluta que el ser humano es un ser especial y que se distingue de las demás especies como alguien superior por simplemente tener esta capacidad inventiva. Esto de ver al ser humano como un ser superior, y lo retomo de algunas ideas que ya he leído que expresaba Nietzsche, también se traduce en una negación de vida del mundo real, o sea, del mundo en el que habitamos, porque creemos que estamos por encima de ese mundo y de esa tierra, a pesar de que nuestra composición es casi la misma que la que tiene el planeta Tierra, es decir, un 70% agua, más o menos, dependiendo si eres mujer u hombre y también dependiendo de la edad, pero igual el planeta pues tiene alrededor de un 70 y tantos % de agua con relación a la Tierra. Entonces, en sí somos animales que pertenecemos a este planeta y que nuestra composición es muy similar a la del planeta porque pues, nos hemos desarrollado a lo largo de la historia en este mundo. Yo sé que esto de momento puede sonar un poco como sorpresivo, como contrario a lo que se suele pensar
digo en el discurso general, porque yo sé que hay muchas personas que lo piensan, pero que por este choque que existe sobre lo que es oficial y sobre lo que nos han dicho en la ciencia, en las religiones o en cualquier otra área del conocimiento, pues decimos, bueno, seguro que yo estoy equivocado, pero realmente si lo vemos desde la lógica, pues el ser humano es un animal que se ha ido adaptando a ciertas circunstancias y por tanto evolucionando en dichas circunstancias. Ahora sí, ya que sabemos una de las principales características del ser humano, vamos a hablar de los órdenes imaginados. En virtud de que surgió la agricultura y que los seres humanos se asentaron en territorios en donde ya había una mayor cantidad de gente, se hicieron sedentarios, bueno, entonces comenzaron a surgir los órdenes imaginados para establecer una especie de organización. Y es aquí en donde entramos para llegar a un punto, tal vez, que a ese punto yo llegué en un momento que casi me quedé sin identidad, pero esta es una primera aproximación. No invito a que las personas lleguen a ese punto de momento, pero es para ir invitando a la reflexión. Bueno, cuando pasó esto de que el ser humano ya se asentó y se comenzó a organizar, entonces surgieron los órdenes imaginados. Los órdenes imaginados que nos dice Yuval Noah Harari también se pueden llamar realidades construidas o mitos colectivos. Son un concepto clave para entender cómo los seres humanos han podido organizarse en sociedades complejas. Según el autor, los humanos no solo vivimos en el mundo físico, sino que también hemos creado una serie de órdenes imaginados que nos permiten convivir en grandes grupos, cooperar con extraños y construir civilizaciones. Estos órdenes no existen de manera tangible en la realidad, pero tienen un poder profundo porque son compartidos por los miembros de la sociedad. Algunos ejemplos de estos órdenes imaginados son las religiones, las ideologías políticas, el dinero, las naciones, las leyes y los derechos humanos. Esto entonces lo relacionamos con la cualidad que tiene el Homo sapiens de un animal inventor. Y esto quiere decir que todas estas ideas que acabo de mencionar pues son producto de la creación del ser humano. Las religiones, las ideologías políticas, el dinero, las naciones, las leyes y los derechos humanos. Es decir, no tienen valor por sí mismo, sino son ideas que solamente están en la imaginación del ser humano y que gracias a esas ideas permite que estemos conectados incluso a muchos kilómetros de distancia, como es en la actualidad a través de la tecnología. Es decir, yo me puedo entender muy bien con una persona que esté en un país de Europa si tal vez profesa la misma religión. Aunque no nos conozcamos de nada, en realidad vamos a poder conectarnos por tener esa idea en nuestra imaginación de lo que es una religión y todo el conjunto de enseñanzas que transmite una religión. Y eso es lo que permite que exista esa conexión, que esto tiene mucho que ver con la información. Información no es lo mismo que conocimiento. El conocimiento es algo activo y la información es simplemente recibir, y diría que aceptar eso que estamos recibiendo como saber para no cuestionarlo y asumirlo como de nuestra identidad, como el hecho de decir somos un Homo sapiens de manera absoluta. ¿Qué es lo que provoca estos órdenes imaginados? Entonces, lo que ha provocado a lo largo de la historia es que los humanos se puedan organizar en grandes grupos bajo ese orden imaginado. Es decir, crean el orden imaginado, la ideología, la idea de nación, el dinero o lo que sea, el sistema en sí, y después se ven gobernados por dichos órdenes imaginados al punto que ni siquiera los cuestionan. Y es cuando digo que el ser humano en realidad no vive. Son muertos en vida que son gobernados como títeres por todos estos inventos y todas estas ideas que existen en su imaginación. ¿Cuándo se puede tumbar un orden imaginado? El orden imaginado existe mientras el ser humano crea en él. ¿Qué pasa si de repente la gente deja de creer en determinada religión? ¿Qué pasa si de repente la gente deja de creer en la idea de dinero? O si deja de creer en el sistema capitalista. Todo se cae, porque su existencia solamente depende de la mente del ser humano. No existe por sí misma, es nada más un producto de nuestra mente. Y es eso lo que caracteriza
a los órdenes imaginados que son simplemente basados en creencias y son mitos compartidos. ¿Qué más nos dice el autor? El concepto de órdenes imaginados es esencial para entender cómo los humanos, a diferencia de otras especies, hemos logrado organizar grandes poblaciones y cooperar de manera flexible y eficiente a gran escala, lo que ha permitido el desarrollo de civilizaciones complejas. Esto lo saqué de inteligencia artificial, es decir, busqué que me diera el concepto de orden imaginado según el libro de Animales a Dioses y me arrojó esto. Sin embargo, en esta parte en donde dice cooperar de manera flexible y eficiente a gran escala, no estoy de acuerdo. Somos gobernados por el discurso que nos están vendiendo siempre de que determinado sistema, de que determinada nación, de que lo que sea, para que actuemos en cierto sentido sin siquiera nosotros aceptarlo o tener la oportunidad de cambiarlo. Se toman como una verdad absoluta estos órdenes imaginados y es muy difícil cuestionarlos. Pero retomo la idea principal, están en la imaginación del ser humano. Continuando, Harari sostiene que los órdenes imaginados son fundamentales para la estructura social humana, pues nos permiten crear realidades compartidas que organizan y dan sentido a nuestras interacciones en un mundo que de otra forma sería mucho más caótico y difícil de manejar. Aquí la verdad es que creo que si el ser humano fuera un ser racional y fuera un ser inteligente y fuera un ser con verdadera conciencia, no pienso que sería un mundo caótico. Para ello basta nada más observar la naturaleza y el caos que existe en la naturaleza. Y basta también observar cómo los seres humanos se unen para destruirse con base en estos órdenes imaginados. Yo no entiendo la verdad qué hay de racional en ese actuar. No lo entiendo. Y no es que sea una simple opinión, pero digo, ¿qué ser inteligente va a negar su propia vida y va a negar la vida de los demás? Creo que el concepto que se tiene de inteligencia del ser humano es bastante cuestionable, así como la supuesta conciencia que nos dicen que el ser humano tiene. Vamos a continuar con ejemplos de estos órdenes imaginados para que nos quede más claro. Cuando yo digo el sistema capitalista por sí mismo no existe, está en nuestra imaginación. Sí, decimos sistema capitalista y tal vez nos imaginamos a seres humanos que tienen en propiedad medios de producción, es decir, aquellos medios que permiten que se produzcan los bienes y servicios dentro de una sociedad para todos los demás habitantes de dicha sociedad. Pero tenemos que pensar en seres humanos. El sistema capitalista como tal no lo vemos. Pasa lo mismo con México, por poner un ejemplo. Antes de 1824, México no existía. México era lo que llamaban la Nueva España. ¿Cómo existió México? Si es que podemos llamar que existe. Bueno, pues existió con la Constitución de 1824, que en sí, pues está hecha con base en otra idea, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que ya establece que México es un país independiente y ya se le da dicha denominación. Pero antes de eso no existía, porque es una creación del ser humano y México como tal no lo vemos. Podemos ver en un mapa que aquí anticipo también puede estar manipulado a intereses de algunos, después lo vamos a ver, en donde se vean los límites territoriales de dicho país. Eso lo podemos ver, es algo que parte de los sentidos. México como tal no está como una idea en sí, si no la conectamos con algo que se haya percibido con los sentidos. Entonces decimos México y también podemos pensar en los tacos que se comen en México. Podemos pensar en seres humanos que se organizan para hacer mucha fiesta, porque dicen que los mexicanos son muy fiesteros. Podemos pensar también en que hemos escuchado ese himno nacional de México, pero siempre ese orden imaginado de lo que es México va a partir de algo que está en la realidad. Y yo cuando hablo de realidad me refiero a la vida, a lo que está vivo y a lo que es partir también de los sentidos. Esto también se relaciona, que me parece Nietzsche lo mencionó de cierta manera, en que el ser humano ha perdido ese contacto de la realidad y ha descuidado esa percepción que nos otorgan los sentidos como cualquier otro animal. Lo hemos perdido, pero la verdad es que eso siempre ha sido lo que ha mandado, porque eso es la vida. De lo contrario sería negar la vida. Si pensamos que existen por sí mismos estos órdenes imaginados y negamos todo lo que existe alrededor de nosotros y que nos permite respirar e incluso dentro de nosotros, eso sería negar la vida. Otro ejemplo de un orden imaginado, pues bueno, Estados Unidos. Que mucha gente dice Estados Unidos, wow, superpotencia, lo que sea, ¿no? E igual de cualquier país desarrollado.
Se ve en sí la idea de Estados Unidos como algo tan grande cuando en realidad es otro orden imaginado que solo existe en nuestra mente. Antes de 1776 no existía Estados Unidos, fue también con base en una constitución que se le dio dicho nombre. Antes de eso pues eran las 13 colonias inglesas que surgieron a partir de la invasión de dicho país, de Inglaterra, en América, y pues sabemos que acá en México fue España, pero en sí no existían. Fueron países que se crearon por parte del ser humano. Fueron estos órdenes imaginados creados por parte del ser humano. Y hay muchísimos órdenes imaginados con base en los cuales actuamos y nunca cuestionamos y nos movemos en ese mundo de imaginación, que es el mundo de las ideas. Cuando las personas dicen que ciertas familias mueven al mundo o que cierto individuo mueve al mundo, que son muy pocos, porque lo he escuchado en múltiples ocasiones, la realidad es que no mueven al mundo. Cuando dicen eso, yo me imagino a seres humanos en el espacio con manos gigantes, unos titanes, dándole vuelta al planeta Tierra. Eso me imagino. Pero no, cuando dicen esto, se refiere nada más a que mueve las ideas del ser humano. Eso es mover el mundo. En el mundo del ser humano, que es nada más el mundo de sus ideas, eso es mover el mundo. A través del discurso, a través de la palabra, a través de la información, no de la comunicación, de la información que siempre nos están brindando por todos lados y que nos hacen pensar que algo existe como una realidad, cuando la verdad es que simplemente es imaginación y negación de la vida. Esos son los órdenes imaginados. Por eso Yuval Noah Harari, creo que de manera inconsciente, en su libro dijo: de animales a dioses, para ilustrar a través de la antropología cómo es que el ser humano ha ido evolucionando. Que yo he dicho, en sí el ser humano no ha evolucionado para beneficio, como desarrollo verdaderamente, es decir, para algo que le aporte bienestar, tranquilidad, paz. No, lo han hecho sus inventos. Creo que lo traicionó su inconsciente a Yuval Noah Harari, y yo sostendría lo contrario, y en este video diría lo contrario: de dioses a animales. Hay que ubicarnos realmente lo que somos. Estos órdenes imaginados solo existen en nuestra imaginación. ¿Qué es lo real entonces, si todo esto está en nuestra imaginación? Bueno, lo real son los latidos de mi gato, es el ladrido de mis perros cuando me oyen llegar, es el hecho de que si no tomo agua voy a morir, es el hecho de que si no como voy a estar demasiado débil para probablemente ni siquiera vivir más. Eso es lo real, la vida es lo real. Los inventos del ser humano es simplemente imaginación. Y a partir de esta idea que abarca básicamente todo lo que es el mundo del ser humano, no digo el mundo porque uno nunca va a dejar de conocer y de aprender, digo el mundo del ser humano, es lo que permite cuestionar toda ideología, todo saber, todo lo que nos dicen los seres humanos para simplemente manipular y organizarnos. Y la verdad es que ni siquiera tiene sentido el fin para el cual se desean organizar, porque es simplemente para negar la vida. Ese es el fin del ser humano, para organizarse, desde mucho tiempo atrás. No puede traducirse eso en una verdadera conciencia. No puede traducirse eso en una verdadera racionalidad, entendiendo por racionalidad esa capacidad para entender el entorno, actuar y vivir. La premisa que tiene el ser humano, por regla general, es decir, sobrevive el más fuerte. Pero eso solo aplica cuando existe una lucha entre dos seres vivos. Pero la verdad es que vive el más apto, y creo que esto es lo más importante atendiendo al lugar en el que estamos. Estos son los órdenes imaginados y quería compartirlo para que comencemos a cuestionar todo lo que siempre nos estamos diciendo que es una verdad, y también para entender que esto se ha convertido como en un jueguito del ser humano y en donde las reglas de ese juego en algún punto se pueden cambiar. Yo los conjuro, hermanos míos, permanezcan fieles a la tierra y no crean a quienes les hablan de esperanzas supraterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son menospreciadores de la vida, moribundos y ellos mismos envenenados, de quienes la tierra está cansada. Ojalá se larguen de aquí. En otro tiempo el delito contra Dios era el delito más grande, pero Dios ha muerto y murieron con él también esos delincuentes.
Ahora lo más horrible es atentar contra la tierra y tener a las entrañas de lo inescrutable en más alto aprecio que al sentido de la tierra. Así habló Zaratustra, Nietzsche.